Quizás lo primero que quiero subrayar es la importancia de este acuerdo. Es el primero de este tipo y género de acuerdos con el que se llega con el ELN en 50 años. Es un acuerdo que tiene dos partes. Una es el acuerdo propiamente de cese a fuegos, a silenciamiento de fusiles, y el otro capítulo concierne a los aspectos humanitarios que el acuerdo entraña, porque esto no debe entenderse como un mero silenciamiento durante 4 meses de los fusiles. Es ante todo un acuerdo de tipo humanitario para empezar a humanizar la guerra, a desescalar el conflicto con el ELN. A ese efecto, el ELN adquirió solemnemente en la mesa de Quito compromisos para ir humanizando la guerra de acuerdo con el derecho internacional humanitario durante estos 4 meses que vienen, a partir del 1 de octubre. Suspender los secuestros en el territorio colombiano de cualquier nacional o extranjero que por nuestro territorio pase. Suspender todo tipo de saboteos o atentados contra la infraestructura nacional, incluidos los oleoductos. Suspender enrolamiento de menores por debajo de los límites que el derecho internacional humanitario prescribe, que son 15 años, y abstenerse durante este tiempo de sembrar artefactos antipersonales en ámbitos urbanos y, en fin, en cualquier circunstancia que pueda afectar a la población civil. Como correlación de ello, el gobierno adquirió también unos compromisos, a saber, vamos a adelantar un programa de reforzamiento de la legislación actual que regula cómo proteger de mejor manera a los líderes sociales. Eso se llama el sistema de alertas tempranas, para que sea más rápido, para que sea más expedito, para que las investigaciones sean lo más eficaces posibles. En segundo lugar, el gobierno va a adelantar en estos 4 meses un programa tendiente a mejorar la condición humanitaria de los reclusos militantes del ELN en las cárceles colombianas. ¿Qué quiere decir esto? Mejor atención médica, cercanía de sus familias en lo posible en la ubicación carcelaria que tengan, afianzar y velar por la seguridad interna de los reclusos del ELN en las cárceles, ubicación de patios seguros, en fin, cosas de esta índole. Y finalmente, puesto que se ha relevado la condición que el gobierno había puesto de no secuestro, entonces vamos a comenzar también en Quito un sistema que está previsto con ellos, que son las audiencias previas tendientes a dar marcha, a dar paso a la consulta ciudadana, que es uno de los elementos en la agenda con el ELN. Esos son, como ustedes ven, compromisos humanitarios de lado y lado que sirven para darle fortaleza al sistema propiamente dicho de cese al fuego y humanitario. Ahora, un cese al fuego es algo muy delicado, es algo que requiere una serie de protocolos que se van a empezar a elaborar, ya algunos se están haciendo, implica poner en marcha, ubicar en el territorio a los veedores. Se ha dispuesto para el efecto que sean veedores de Naciones Unidas, experimentados y profesionales, que estarán en lo local, en áreas especialmente conflictivas con el ELN. Esos veedores, que son los principales, van a contar con el acompañamiento de la Iglesia Católica, de los obispos cuyas diócesis están en las zonas más conflictivas con el ELN y con las parroquias de esas jurisdicciones. Habrá un mecanismo nacional, regional, pero sobre todo local, que es la que va a velar para que los conflictos, que los incidentes, que es el gran enemigo que pueda tener un cese al fuego para preservar su credibilidad,
se reduzcan en lo máximo posible. Esa es la razón por la cual, entre el anuncio del cese al fuego y de hostilidades que se hizo ayer en Quito, cursan unos días hasta el 1 de octubre. En esos días, ¿qué se va a hacer? Se van a hacer los protocolos de seguridad y se van a ubicar de común acuerdo con Naciones Unidas toda la red de veedores que van a precaver en lo posible y estarán atentos a minimizar los incidentes que puedan presentarse en el cese al fuego. Muy bien, escucharemos a continuación al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Buenos días también a todos. Yo quiero referirme a 4 asuntos relacionados con esta decisión del cese al fuego entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. En primer lugar, darle la bienvenida a esa decisión. En las fuerzas recibimos esta negociación que culminó antenoche como una decisión que alivia la tranquilidad, que mejora la seguridad, inclusive de nuestra propia fuerza pública, que ha sufrido bajas y ha sufrido heridos de parte del ELN durante tanto tiempo. De manera que en ese sentido es una buena noticia. En segundo lugar, decir que la fuerza pública cumplirá estos acuerdos de buena fe, con sus limitaciones, con sus perspectivas, con sus realidades. En tercer lugar, decir que damos la bienvenida también a que se haya reiterado la decisión de que la fuerza pública estará presente en todo el territorio nacional sin limitación, persiguiendo todos los delitos que se cometan, incluidos aquellos que pueda cometer el Ejército de Liberación Nacional, sin excepción. Y en cuarto lugar, decir que estaremos con nuestro equipo técnico a cargo de los señores generales Rojas de Ejército y Pico de la Policía, a disposición de la delegación negociadora del doctor Juan Camilo Restrepo y su equipo, para negociar los protocolos que contienen los detalles de la aplicación operacional de ese cese al fuego de aquí al 1 de octubre. Que esté la mayor cantidad de puntos concretos en cuanto a cobertura, en cuanto a procedimientos, en cuanto a casos que puedan suceder, en cuanto a maneras como se pone en conocimiento de la verificación, la ocurrencia de eventos que pudieran atentar contra la estabilidad de ese cese al fuego. De manera que para la fuerza pública esta es una buena noticia que cumpliremos de la mayor buena fe. Muy bien, iniciamos con las preguntas por parte de los compañeros periodistas y la primera es Carla Arcila de Noticias RCN. Muy buenos días. Pues antes quería hacerles una recomendación pues muy respetuosa antes de la pregunta, y es que pues esperamos más de 1 hora y media, fuimos citados a las 7 de la mañana y encima pues obviamente cada fuente habla con los medios que desee, pero pues sí me parece un poquito irrespetuoso que hayan hablado en radio, en varias emisoras, y nosotros mientras tanto aquí esperando 1 hora y media. Es una recomendación por parte mía como periodista y pues con mucho respeto hacia el jefe de la delegación y por supuesto el ministro de la Defensa. La pregunta es, usted acaba de decir, doctor Restrepo, y ayer también en la explicación o en la ampliación del comunicado, suspensión de enrolamiento de menores con edades inferiores a las mínimas autorizadas por el derecho internacional humanitario. La experiencia con las FARC en el tema de reclutamiento de menores pues no fue muy buena, porque creo que hasta último minuto pues ni fue incluido en el acuerdo, hasta último minuto no los habían entregado. Tengo entendido, según me han informado algunos expertos, que el enrolamiento y reclutamiento es distinto. La palabra enrolamiento es una manera de, no sé, de que el ELN niegue el tema del reclutamiento. Ese sería un primer punto, es decir, ¿por qué enrolamiento y no reclutamiento? Y 2, se suspende solamente el enrolamiento de menores en edades inferiores, que usted acaba de decir que es 15 años, es decir, que ellos podrán seguir enrolando entonces de 15 a 18. Quería que me explicara un poquito de eso. Y 2, para el ministro de la Defensa, ¿cómo van a hacer para controlar un cese al fuego con el ELN primero dividido debido a su jerarquía, pues que es descentralizada? Y 2, ¿cómo hacer para controlar
las alianzas que hay entre el ELN con bandas criminales, con grupos paramilitares, como llaman, pues. Entonces, ¿cómo van a hacer para controlar un cese al fuego con esta presencia de este tipo de grupos? Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo concurrí aquí muy puntualmente a las 8 de la mañana, que fue la hora en que se me citó. Segundo, ya sea en enrolamiento o reclutamiento, el acuerdo lo que subraya es que debe hacerse, interpretarse y aplicarse el acuerdo de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario. Ese es uno de los puntos de avance más importantes, porque tanto para clarificar lo que se norma allí como para interpretar cualquier aspecto que quede tácitamente o no quede mencionado, se regirán por las normas del derecho internacional humanitario como pauta de referencia. Entonces, ya sea que el enrolamiento sea forzado o voluntario, en ningún caso procederá si hay menores reclutados o enrolados menores de 15 años, que es el parámetro del derecho internacional humanitario. Entre 15 y 18, en este acuerdo que se ha referido al derecho internacional humanitario, esa es la pauta, el derecho internacional humanitario. O sea que sí. Sí, porque el derecho internacional humanitario pone el rasero de los 15 años. Muy bien. La segunda. Dale, Carla. No, la segunda, que fue la pregunta que le hice al ministro. Sí, yo debo confesar que hacía muchísimos años no empezaba el día con regaño femenino. En realidad, el acuerdo de cese al fuego deja clarísimo que cualquiera que sea la tipología de delito que se cometa, cualquiera que sea su autor, insisto, incluso miembros del Ejército de Liberación Nacional, deberán ser perseguidos el delito y sus autores por la fuerza pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el Ejército de Liberación Nacional, si tiene concurso para delinquir, concierto para delinquir con otras organizaciones y miembros de otras organizaciones, será perseguido el delito, sin ninguna excepción. Esperamos en los protocolos poder tener toda la claridad en los detalles que nos permita operacionalmente ejercer esa diferenciación entre Ejército de Liberación Nacional en cese al fuego y otros grupos delincuenciales que no lo están y que no lo estarán por cuanto son delincuencia común u organizada. Muy bien, continuamos con Mauricio Beltrán de Canal 1. Ministro Villegas, doctor Restrepo, buenos días. Teniendo en cuenta la experiencia con la negociación que se hizo con la guerrilla de las FARC, si hay un incumplimiento por parte de la guerrilla del ELN en este cese al fuego, ¿qué va a pasar? ¿Se van a poner en riesgo los diálogos en Quito? ¿Se van a suspender? ¿Cómo se va a manejar? Y lo segundo, ¿cómo van a hacer para que las bandas criminales no aprovechen este cese al fuego para que ellos continúen ejerciendo control en aquellas zonas donde, pues por lo menos se sabe que está el ELN? Pues yo doy mi testimonio, yo creo que Juan Camilo tiene más detalles sobre cómo Naciones Unidas ha manejado el cese al fuego con las FARC. Ese es un caso realmente exitoso, donde la fuerza pública se sintió cómoda, donde las verificaciones se dieron a tiempo, se dieron profesionalmente, donde las instancias se cumplieron debidamente y donde ustedes han podido ver para la historia que casi ningún incidente escaló hasta el punto de poner en riesgo el cese al fuego una vez presente en Naciones Unidas. Esperemos que eso suceda igual con el Ejército de Liberación Nacional. Es más complejo, este es un acuerdo todavía incipiente que tiene que tener muchos más desarrollos, no solo en los protocolos, sino en las negociaciones posteriores que se hagan, pero el hecho de que haya un músculo poderoso como es el de Naciones Unidas, que garantice la verificación, nos da un inicio de tranquilidad bastante grande. Sí, como lo acaba de decir el ministro, este debe entenderse como lo que es, como un cese al fuego y hostilidades diferente del que habría cuando la negociación con el ELN concluya, con entrega de armas, con incorporación del ELN a la política desarmada, en fin, ya la protocolización de la paz final.
este es un cese al fuego transitorio hasta mediados de enero del año entrante, pero tiene la importancia de que es el primero de esta naturaleza que se negocia nunca con el ELN. Entonces tiene que tener, y por eso tuvimos mucho cuidado en la negociación, de tener unas condiciones mínimas de supervisión imparcial, de ojos experimentados que puedan estar siguiendo el cese al fuego y ayudar a evitar en lo posible los conflictos que se puedan presentar y los incidentes. Usted menciona un punto que es muy importante y es tal vez el más delicado. El ELN opera hoy en día en áreas, para citar dos ejemplos, norte de Santander y Chocó, no son los únicos, pero son tal vez los más paradigmáticos, donde además del ELN están todo tipo de delincuencias, desde el Clan del Golfo hasta los Pelusos, desde los Ushug hasta no sé quién. Entonces, el cese al fuego tiene que tener unos instrumentos de supervisión para evitar que haya confusiones y conflictos y refriegas que puedan comprometer el cese al fuego. De ahí la importancia de los veedores internacionales de la ONU. Porque lo que sí quedó muy en claro, lo mencionó el ministro y yo quiero subrayarlo, en los acuerdos de Quito, es que nuestras fuerzas militares guardan no solo la facultad y el deber de estar presente en cualquier centímetro cuadrado de territorio colombiano, para los cuales no hay ningún territorio vedado, y allá desplegarán todas sus responsabilidades constitucionales y legales, combatir todo tipo de delincuencias durante el cese al fuego y cualquier expresión delictual del ELN que tampoco queda exenta del cese al fuego. Por eso la importancia de la verificación. Muy bien, continuamos con Carolina Martínez de Canal Capital. Hola, muy buenos días. Yo quisiera aterrizar un poco el punto sobre el secuestro. El ELN se compromete a no secuestrar ni extranjeros ni nacionales, pero estamos hablando que empezamos un acuerdo con ya 4 personas secuestradas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a iniciar también desde Quito una negociación para su liberación o qué viene en el desarrollo de este acuerdo que ya empieza? Bueno, en el espíritu del acuerdo que se formalizó en Quito antier está la suspensión del secuestro de nacionales y extranjeros durante los 4 meses largos que dura el dicho cese al fuego. Naturalmente, el espíritu que informa ese acuerdo es que también deben facilitar la liberación de los que hoy tengan secuestrados. El señor Beltrán en declaraciones de radio de hoy así lo dijo, de manera que veremos caso por caso en la mesa de Quito cómo acelerar la liberación de los secuestrados que aún tengan en su poder. Muy bien, continuamos con María Camila Sánchez de Radio Nacional. Buenos días. Tengo sobre todo para el doctor Restrepo 2 preguntas. La primera es, ayer quedó un poco inconclusa o no fue clara la respuesta que dio el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, cuando le preguntaron si todos los frentes estaban en la misma línea y estaban de acuerdo con lo pactado, ya que, pues, como ya se había mencionado, algunos frentes, como los que hacen presencia en el Chocó, norte de Santander, Arauca, pues han sido como los más reticentes a este acuerdo. En esas intimidades, en lo que ustedes lograron acordar en esas negociaciones que fueron, pues sabemos, algo complejas, se manifestó que en realidad la totalidad de los frentes estaban comprometidos. Y la segunda pregunta es sobre todo con lo que han insistido en la verificación que harán las Naciones Unidas. ¿Va a ser la misma misión que en este momento hace presencia en el territorio colombiano? ¿Serán los mismos observadores? ¿Ya se pusieron en contacto con las Naciones Unidas y esto requerirá aprobación por parte del Consejo de Seguridad? Bueno, sobre la primera pregunta, uno de los temas más complejos en la negociación con el ELN es que, a diferencia de las FARC,
no tienen ellas tan claramente diseñada una unidad monolítica de mando. En el caso de las FARC, una orden del secretariado bajaba aguas abajo hasta el último frente que inmediatamente lo observaba. El ELN es más bien una federación de frentes. Sin embargo, quienes están representando al ELN en Quito dicen tener la vocería y las capacidades negociadoras de todo el ELN para comprometerlo. Y por eso han firmado este acuerdo transitorio de cese al fuego y de hostilidades durante 4 meses. Eso no quiere decir que no haya que tomar precauciones especiales a fin de buscar que haya la mayor representatividad de los frentes en Quito. Y el caso del Chocó es quizás el más importante, y el frente de Arauca. Ya en el frente de Arauca llegó a Quito un representante de ese frente. Hemos hecho solicitudes reiteradas para que se acredite también en la mesa de Quito un representante del Chocó, del frente occidental, y ellos han dicho que lo harán próximamente. Pero un punto muy importante de las negociaciones en esta dirección que quiero compartirles a ustedes es lo siguiente. Convinimos con el ELN que durante 15 días, de los días que van entre el 4 de septiembre y el momento en que se empiece a aplicar el cese al fuego, ellos harán lo que ellos llaman visitas pedagógicas. ¿Qué son visitas pedagógicas? A sus frentes. Van a ir quienes firmaron el acuerdo en Quito, frente por frente del ELN, a explicarle a los jefes regionales, a los comandantes del terreno, qué fue lo que firmaron en Quito, por qué es el desarrollo del mandato del COSE que los autorizó, a fin de que puedan, vía pedagogía, convencer, explicarle, y estos a veces díscolos jefes locales que puede haber entiendan qué fue. Nosotros acogimos esa solicitud de las jornadas pedagógicas del ELN en sus frentes, cosa que harán pues en los días que vienen por todos los frentes, incluido el del Chocó, que es quizás el más conflictivo y más complejo en este momento. Y la otra pregunta era... La verificación de las Naciones Unidas. Ah, sí. Entonces, ya se habló en Nueva York, ya el secretario Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, está enterado y se está formalizando ya en forma escrita la solicitud en tal efecto, y la idea es que de los observadores de Naciones Unidas que ya están en el terreno, que ya vienen ayudando exitosamente a toda la verificación en el proceso de paz, en las zonas veredales, etcétera, se desglose una parte de ellos para que se asigne a la verificación del acuerdo de cese al fuego transitorio y bilateral con el ELN en estos días. Y no habrá necesidad de traer nueva gente, ya están enterados, ya están sobre el terreno, y Naciones Unidas ha manifestado su mejor disposición para facilitar desde el punto de vista legal y de autorización del Consejo de Seguridad este desglose de observadores que ya están sobre el terreno para asignarlos en la cantidad que se necesite a lo del ELN. Bien, continuamos con Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol. Doctor Juan Camilo, al presidente Juan Manuel Santos le queda menos de un año de gobierno. En este acuerdo con el ELN, ¿hubo algún compromiso real de esta guerrilla para mirar el tiempo, para que se logre la firma del acuerdo de paz antes del 7 de agosto del próximo año? Es decir, ¿definieron un marco en el tiempo límite para la negociación con resultados? Este acuerdo no tiene, ni las negociaciones han tenido, el signo de las fechas fatales. Tómese además en cuenta que apenas llevamos 7 meses en Quito, mientras que en La Habana se tomaron 5 años las negociaciones. Pero sí estamos tratando de acelerar al máximo posible. Si no se negocia con todos los detalles y pormenores un acuerdo final, sí por lo menos dejarlo tan adelantado
que sea un hecho político y jurídico y de paz tan importante que se consolide este proceso de paz hacia adelante. Y una de las maneras de consolidarlo es precisamente el cese al fuego y de hostilidades, que quedó previsto en lo que acordamos en Quito, que al final de estos 4 meses se haría una evaluación de su funcionamiento, cómo había marchado, cómo se había cumplido. Se hará una evaluación del avance mismo de la agenda que tenemos con el ELN. La delegación del ELN y la del gobierno coinciden en que este hecho es trascendental a muchos títulos, pero uno de ellos es que va a jalonar que se vaya desarrollando los otros puntos de la agenda. Eso se va a evaluar y quedó prevista la posibilidad de prorrogar, de darle un plazo adicional a este cese al fuego que termina el 12 de enero, a la luz de esas evaluaciones, que se pueda tener otra prórroga hacia adelante. Eso consolidaría mucho tanto el ritmo de la agenda como de la humanización y el desescalamiento de la guerra, lo cual sería muy importante avanzarlo al máximo posible durante la administración del presidente Santos. Bien, continuamos con Daniela Morales de Blue Radio. Buenos días, doctor Juan Camilo, quería preguntarle sobre 2 cosas. Lo primero es que usted habla de las pedagogías que podría realizar pues el ELN en medio de este cese que inicia el 1 de octubre. ¿Va a haber acompañamiento de la fuerza pública? ¿Cómo va a ser esto para, pues digamos, evitar un poco el tema del debate de política con armas, pedagogía, bueno, todo lo que ya ha pasado también en su momento con las FARC? Y lo segundo que quiero preguntarle tal vez al ministro de Defensa, buenos días, es en caso, por ejemplo, en el departamento de Chocó, que hay presencia de ELN y bandas criminales, Clan del Golfo, haya un enfrentamiento. El ejército ingresa, porque por supuesto hay que garantizar la seguridad de la población civil, pero en esa reacción resulta de baja algún integrante del ELN. ¿Cómo se va a manejar eso para evitar, digamos, un rompimiento de ese cese al fuego bilateral? Gracias. Perdón, la primera pregunta era para mí, no sé, es la de... El tema de... Le estaba preguntando sobre las visitas que hará el ELN. Sí, señor. Sí, la parte pedagógica, las jornadas pedagógicas están previstas no con la comunidad. No es que el ELN vaya a hacer presencia armada en comunidades civiles. Lo que está previsto, precisamente para aclimatar, para explicar el cese al fuego en sus bases de guerra, es que haya explicaciones de quienes negociaron el acuerdo del cese al fuego en Quito con los comandantes de frentes del ELN. Eso es lo que se va a facilitar. Y nosotros juzgamos que eso es muy importante, porque puede tener muy buena voluntad quienes suscribieron este cese de hostilidades en Quito, pero si un frente o si un comandante no lo entiende o no lo valora o lo subestima, pues pueden darse entonces los incidentes desafortunados que son los que le pueden quitar credibilidad al proceso. Entonces, esas pedagogías es quienes firmaron y dirigen las negociaciones de Quito con sus bases de frente militares, no con sociedad civil, no hacer encuentros en pueblos, ni hacer política, pedagogía armada. Eso es lo que se ha convenido. En cuanto al Chocó, yo creo que el Clan del Golfo hoy no está en condiciones de enfrentarse ni al ELN ni al Estado. Ha sufrido golpes contundentes que hacen que su membresía sea hoy menos de la mitad de integrantes armados de la que tenían hace 4 o 5 años. Segundo, han perdido sus más importantes jefes militares, financieros y narcotraficantes, es decir, de financiación de su propio accionar criminal. Entonces, ese caso yo creo que cada día será más improbable. Sin embargo, si se presentare, para eso está el mecanismo de verificación, para mirar caso por caso, cómo se trata cada evento,
cada situación que pueda poner en peligro el cese al fuego, y en ese sentido yo creo que nuestra fuerza pública tiene ya suficiente experiencia de un lado, respetabilidad de otro y capacidad de hacer las diferencias correspondientes en terreno. Bien, y agencia Reuters, Luis Jaime Acosta. Doctor Juan Camilo, muy buenos días. La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar al frente justamente occidental del ELN que opera en el departamento del Chocó, y ellos decían que era muy difícil suspender los secuestros porque eran su principal fuente de financiación. La primera pregunta va en este sentido: ¿cómo se va a financiar el ELN durante este cese bilateral al fuego que va a arrancar el 1 de octubre? ¿Se pactó o se va a establecer algún mecanismo para que ellos se puedan financiar? Porque, les repito, dicen que es su principal fuente de financiación. Y en segundo lugar, ¿qué se está haciendo a nivel de mesa con el ELN para la devolución del cuerpo del ciudadano ruso que ellos admitieron también la semana pasada que asesinaron en las selvas del Chocó en abril cuando intentó escapar? Muchas gracias. Sí, sobre lo primero, el compromiso del ELN a nivel de la Mesa de Quito, repito, es suspender durante 4 meses, hasta el 12 de enero del año entrante, todo tipo de secuestros contra ciudadanos colombianos o extranjeros. Y sobre secuestro, eso fue lo que se habló, eso fue lo que se convino y nada más. Esa entrevista que a ustedes le dieron este Frente del Chocó, lo que muestra es la importancia de aglutinar en la manera posible todos los frentes del ELN para que tengan una posición, una voz y una actitud coherente y no discordante unas de otras. De manera que cuando hablamos de pedagogía en los frentes, ese es uno de los personajes o de los frentes donde tendrán que ir los que negociaron en Quito a explicarles, a alinearlos, a decirles: mire, esto que negociamos en Quito está de acuerdo con las directrices y los mandatos que hemos recibido del COSE. Por favor, no hagan voces discordantes que pueden desorientar el proceso. De manera que en eso es que se habló, y esa es los compromisos. Ahora, en cuanto al ruso, el ruso fue asesinado por el ELN, como ellos mismos vinieron a confesar recientemente. No de ahora, desde hace varios meses estamos urgiendo en la Mesa de Quito a los negociadores para que faciliten la devolución del cadáver del ruso a los familiares de él, quienes se han puesto en contacto con la embajada rusa. Ellos han dicho que están desde Quito dando instrucciones y en la mejor voluntad de devolver el cadáver del ciudadano ruso cuanto antes. Ojalá pues que lo cumplan y que lo hagan rápidamente. Ya se sabe que está enterrado en algún lugar de las selvas chocuanas, entonces esperemos que lo que ya han dicho, escrito y verbalmente, lo cumplan, de devolver rápidamente como corresponde el cadáver de este señor a sus familiares. Bien, y finalmente Orlando Villar de Caracol Radio. Ministro, doctor Restrepo, los escuchan a través de los micrófonos de Caracol Radio. Queríamos saber cuál es o por qué esta decisión del gobierno nacional de haber hecho ese cese bilateral al fuego con el ELN cuando fue una de las líneas rojas en la negociación con la guerrilla de las FARC, y siempre se pensó que era inconveniente adelantar este tipo de acuerdo. ¿Por qué se toma esa decisión en este momento de hacerlo con el ELN y no evalúan que pueden haber las mismas implicaciones que se registraban y los mismos riesgos que se daban con las FARC? Gracias. En todos estos procesos hay riesgos, pero también oportunidades. Claro, tiene riesgos, y los principales riesgos son los asociados a eventuales incidentes. Por eso se han tomado las precauciones de que el sistema de verificación y de veeduría de las Naciones Unidas, apoyado por la Iglesia,
sea lo más sólido posible. Ahora, ¿cuál era la línea roja que se trazó el gobierno desde un comienzo? No habrá cese al fuego si no hay compromisos serios de ir desmontando hostilidades contra la sociedad civil. Secuestro, voladuras de